Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ya estamos de regreso en este precopeo. Tendencias con P y Garza. Ya estamos de regreso en este viernes de tendencias, mis queridos Trend Lovers. Y fíjense que les quiero abrir la conversación con este tema que abrí el otro día con mis sobrinos. Tengo un sobrino de 10 años y una sobrina de 5 y me decían, oye tío, fíjate que no hemos aprendido mucho en esta nueva versión de la escuela online. Quiero hablar hoy justamente y abrir la conversación. ¿Qué onda con la convivencia? ¿Qué onda con el aprendizaje? ¿Qué onda con la violencia familiar? Porque incluso me contaron casos que se ha desatado la violencia ya en las clases, en el Zoom, y para eso traje a la experta Katia Ruiz, quien es psicoanalista de la Fundación APTA. ¿Cómo estás, Katia? Hola, Pei, buenas noches, qué gusto saludarte, muy bien. Oye, me encanta que tomes la llamada, porque de verdad me llamó mucho la atención estas declaraciones que me hacían mis sobrinos, que me decían, es que no, como que no agarra bien, y algo que me alarmó muchísimo, habíamos hablado incluso contigo y con otros especialistas, digamos, de las estadísticas, de cómo ha aumentado tristemente la violencia intrafamiliar, y cómo lo vemos incluso en las clases de Zoom, porque es inevitable de pronto que los papás estén interactuando de esa manera, porque claro, muchas veces se les olvida que está la cámara prendida, y tristemente están poniendo en evidencia todo el abuso que están teniendo con estos chavitos, pero enfrente de todo el salón. Sí, imagínate que ahora todo lo que por lo regular se daba en un ambiente aislado, en un ambiente donde la familia tenía sus vivencias y nadie más compartía las vivencias familiares, ahora ya están expuestas por medio del Zoom a las clases de los profesores, a la escuela, a los compañeros. Desde luego la pandemia ha hecho que nosotros nos enfoquemos en la violencia intrafamiliar, porque se está dando de mayor manera y sobre todo a las mujeres ha aumentado bastante, porque al aislarnos y al estar constantemente encerrados sin tener nuevas actividades, se desata en todas las personas de manera natural la agresión. Y ¿sabes qué? Yo creo que es un buen momento para hacer otro tipo de intervenciones, porque si esto está sucediendo, claro, debemos de ayudar a esa familia. Y, por ejemplo, ¿cómo va a ayudar al aprendizaje un niño que vive violencia, además en su casa, en una situación así, de tomar clases en línea? Porque cuando iba a la escuela era un lugar seguro. Finalmente ahí no lo agredían, o estaba con compañeros, podía atender muy bien a la clase. Pero ahora, si vive violencia en su casa, ¿no?, y está tratando de aprender, imagínense, ¿no? Qué horror. Qué difícil. Entonces hay que ayudar a estas personas. ¿Cómo puede ser nuestra postura, Katia? Digamos, de papás que se enteran que otros papás o están bulleando a sus hijos o los están maltratando física, verbal, psicológicamente, porque recordemos que el abuso no solamente es darle los guantonazos a los niños, porque hay mucha gente que dice, yo cero los maltrato. No les pegas, pero sí los abusas, sí les estás dando un maltrato psicológico que muchas veces deja laceraciones mucho más graves, y la consecuencia es más grave a largo plazo que incluso un golpe. Sí. Claro, y la prueba está que México es un país muy violento, claro, y todo tiene que ver desde lo que se vive en los hogares. Lo que yo recomendaría, Pei, es que los papás se unan para hablar con los directores, los directivos de los colegios, para avisar. Porque si bien a lo mejor la profesora puede ver ese momento o no puede ver, muchas veces no son testigos. Claro. Entonces, sí apoyarse en la escuela para que la escuela haga una llamada de atención a esa familia y llevar de la mano a este niño o este adolescente a que él mismo se dé cuenta de que eso que está viviendo no está bien y no debe de vivir eso. Oye, Katia, yo te quiero preguntar también acerca del tema del aprendizaje, ¿no? Un poco esta conversación que yo tenía con mis sobrinos, me decían, es que no estamos aprendiendo mucho. Mira, están aprendiendo de otra manera. La cuestión es que el horario sigue siendo el mismo, debería de cambiar el horario. El horario debe de reducirse porque el estímulo es el mismo, y hacer que la actividad no nada más sea enfrente de la computadora o de la tele, en el caso de los que toman teleeducación. Claro. Entonces sí deben de ver la manera de reducir el número de horas, y el aprendizaje sí se está dando, pero es distinto. Y la parte social también, que juega un papel fundamental del desarrollo de todos los chavos, que por supuesto los papás que nos están escuchando tienen que echar en conciencia
¿Cómo podemos hacer que se relacionen y que socialicen? Porque al final del día no es lo mismo llegar al salón de clases y platicar con tu compañerito que hacerlo de pronto en vía Zoom, en donde nadie puede hablar y muchas veces traen los micrófonos apagados mientras la maestra está dando su cátedra, y no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, y entonces tenemos que ver la manera de que salgan un poco a la calle y tomen el sol y traten de socializar con pequeñas burbujas o células de personas. Claro. Sí, o sea, tratar de invitar a alguien, a un compañerito, una compañerita, para que socialicen un poco más y tomar en cuenta que esto va a terminar en algún momento, pero sí es un nuevo estilo de vida que tenemos que adaptarnos. Los niños son muy inteligentes, se adaptan muy rápido. Claro. Los que nos quejamos somos los adultos, Pei. Somos los que estamos acostumbrados. Toda nuestra vida fue diferente en la educación, pero estamos en una nueva era y hay que aceptarlo. Entonces, ser más creativos y ver la manera de que nuestros hijos aprendan como deben de aprender ahora, pero también darles otras herramientas. No después de que están en la computadora, dejarlos que jueguen videojuegos toda la tarde. Claro. Sino ver la manera de sacarlos, de que tomen la luz del día, de que hagan otras actividades. Eso es muy mientras se pueda, ¿no? Eso es muy importante, Katia. Y también quiero tocar contigo el tema del estrés postraumático, porque sabemos que, digamos, septiembre ha sido un mes que marca no solamente el mes de la independencia de nuestro país, sino también estos sismos que sufrimos en el 85, que sufrimos en el 2017. Yo personalmente ya he contado mi testimonio, que yo también me quedé sin casa en el 2017, que yo también sufrí este sismo. Y sabemos que mucha gente, y esto, ojo, porque no está relacionado directamente, no quiere decir que en septiembre vamos a sufrir todos los terremotos. Exacto. Porque no hay que aclararlo, pero hay que decir también que mucha gente en esta época en donde nos invita también un poco a la reflexión, que estamos un poco más pensativos, que nos estamos acordando de todo lo que nos ha pasado, también no hay que darle cuerda a la loca de la casa en la cabeza y decirle, vamos nutriendo esta parte de pánico, esta parte del estrés postraumático que pudimos haber sufrido por una pérdida de algún familiar, una pérdida económica, por supuesto todos estos duelos que tienen que ver también de cómo estamos lidiando con el estrés postraumático. Claro, fíjate que lo ideal es cuando nosotros en una situación de estrés como lo de la pandemia, platicamos con los seres queridos, amistades y tomamos psicoterapia para evitar el estrés postraumático, Pei, porque ya que se da el estrés postraumático ya son síntomas de enfermedad mental como ansiedad y depresión. Entonces, cuando se platica en el momento que te sientes angustiado con alguien o con un especialista, vas a poder tener resiliencia y adaptarte a nuevas situaciones difíciles, porque vivimos en un país sísmico, o sea, donde hay temblores, y debemos de estar preparados. Cuando estamos listos y preparados, inmediatamente bajamos el estrés. Claro. Entonces, al tener conocimiento de que tenemos que estar listos, preparados y saber y seguir las reglas, entonces va a bajar el estrés. También en cuanto a la pandemia, el cuidarnos, usar tapabocas, gel, el tener todas las precauciones, va a evitar que nosotros tengamos síntomas de ansiedad y va a evitar un estrés postraumático. Cuando ya hay estrés postraumático, es necesario acudir a un especialista y toma un tiempo para poder recuperarse. Pero aquí lo importante es que si estamos sintiendo ansiedad, miedo, nerviosismo, falta de aire, que no tenemos sentimientos positivos o estamos desesperanzados, debemos de pedir ayuda. Claro. Para evitar el estrés postraumático, precisamente, porque hemos vivido muchas cosas estos últimos años. Claro. Y bueno, así es la vida, ¿no? O sea, siempre tenemos que enfrentar nuevas crisis. Crisis significa crecimiento. Que el otro día estaba viendo también posteos en Facebook de la gente que se azota demasiado y de repente dice, es que qué época tan difícil nos ha tocado vivir. Y había una reflexión que incluso vi en internet que nos hablaba también de la pandemia de la gripe española, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de muchos sucesos que le han tocado vivir a la humanidad, que no estamos ni cerca de eso. Entonces, toda la gente que está azotándose, de verdad, hay que echar también un vistazo a lo que ha vivido la humanidad a través de su historia, para poder también poner en perspectiva y no azotarnos de que nos está pasando de todo. A ver, cálmense. Sí, exacto. Y sabes que el estar muy atentos de nuestras emociones. Si a veces sentimos que no nos podemos levantar o estamos muy, muy tristes, una manera también de prevenir un suicidio es platicar.
Claro. O sea, el platicar, el pedir ayuda, porque cualquier persona puede sentirse muy vulnerable emocionalmente. Cada persona es distinta y vive su realidad de manera distinta y tiene que ver con lo que vivieron en la infancia. Entonces, cuando hay personas que se sienten ahorita desesperanzadas, sin ganas de hacer nada, que ya no disfrutan lo que antes disfrutaban, con mucho sueño, con falta de sueño, ansiedad, miedo, entonces sí es importante pedir ayuda. A ver, ¿dónde pueden buscar ayuda, Katia? Porque es muy importante que también le digamos a todos aquellos que se sienten con ansiedad, con depresión, con este estrés postraumático, que de repente no pueden lidiar con las emociones, porque muchas veces lo hemos dicho acá en el programa, no es cuestión de échale ganas, sino que necesitas ayuda profesional. ¿En dónde los pueden buscar? Claro que sí, estamos para escucharlos. Es Fundación APTA 65 50 98 80. Pueden contactarme, soy Katia Ruiz Ochoa, mis redes son @KatiRuizOchoa, también fundacionapta.org y en todas las redes está como Fundación APTA. Estamos aquí al pendiente para cualquier persona que necesite ayuda, que necesite platicar, que tiene dudas si tiene o no estrés postraumático o, que mejor aún, atenderse antes de que estos síntomas se hagan mucho mayores. Siempre es un placer hablar contigo, mi querida Katia Ruiz, de psicoanalista de la Fundación APTA. Muchísimas gracias y por supuesto ahí están los números, ahí está la ayuda. Por favor, toda la gente que se sienta así, hay que buscar atención profesional. Gracias, Pei. Buenas Gracias. noches. Y tú, Bye, bye. Trend Lover, no te muevas, voy a ir a un corte rapidísimo y regreso.